Buenos días a todos, mi nombre es Cristian Sierra, soy residente de cirugía general de la Universidad de Antioquia. El día de hoy voy a hablar sobre índice de carcinomatosis peritoneal como una estrategia de implementación en el Hospital Alma Mater de Antioquia. Mi asesor fue el doctor Andrés Cárdenas, a quien le agradezco su asesoría, y también ayuda al doctor Alejandro Munera, cirujano oncólogo de la institución, por compartir bibliografía para esta charla. Este es el contenido general. Vamos a tener en cuenta la anatomía relevante del peritoneo, las definiciones como tal de carcinomatosis, un contexto histórico breve, como es la presentación clínica, la evaluación de estos pacientes, los procedimientos diagnósticos que tenemos a la mano, ya como tal el manejo y la implementación del índice de carcinomatosis peritoneal, para qué se utiliza, en qué contextos hay un tratamiento definitivo y unas conclusiones finales. En cuanto a la anatomía relevante, tenemos en cuenta que el peritoneo está constituido es una serosa de epitelio constituida tanto por peritoneo parietal y visceral. Entre ambas está la cavidad peritoneal y se encuentra un líquido, más o menos 50 cc, que ayuda a la lubricación y entre las estructuras de la cavidad abdominal. Cubre más o menos entre 1 a 2 metros de la superficie corporal. La irrigación está comprendida por vasos esplácnicos, especialmente del peritoneo visceral, de los vasos ilíacos, lumbares intercostales, del peritoneo parietal. Tiene una rica red linfática y también tiene bastantes citoquinas y factores de crecimiento que pueden como comprometer y ayudar a que se presenten siembras tumorales peritoneales. Como tal, la definición de carcinomatosis actualmente ya no se utiliza, sino como metástasis peritoneales, determinadas por la diseminación peritoneal al revestimiento, tanto por vía linfática, hematológica o invasión directa del tumor intraabdominal. Es una enfermedad locorregional, es un hallazgo grave cuando se identifica, por lo general es de un diagnóstico tardío y abrumador, y puede ser debida por enfermedades primarias, por mesotelioma, carcinoma peritoneal o tumor desmoplásico, o secundaria por cáncer colorectal, cáncer apendicular, ovario, pseudomixoma o cáncer gástrico. La primera vez que se describió fue en 1908 en un paciente de 32 años que presentó obstrucción intestinal, corroborándose en una intervención quirúrgica que tenía nódulos tumorales secundarios. En las últimas 3 décadas se ha logrado una mejor comprensión de la biología y las vías de diseminación, la función protectora de la barrera peritoneal, con lo cual se han logrado establecer nuevas terapias con objetivos específicos. Desde los años 80, en el Instituto MD Anderson de Texas, se están determinando regímenes de tratamiento como cirugía citorreductora y quimioradioterapia, pero específicamente entre el 1985 y 1995, especialmente el doctor Sugar Baker ha determinado el enfoque moderno, que consiste en la cirugía citorreductora y quimioterapia intraperitoneal. Hay 3 patrones de propagación y esto es importante para determinar el tipo de intervención quirúrgica que se va a indicar en cada situación. La primera es una distribución proximal aleatoria, una presentación temprana, especialmente en cáncer colorectal, gástrico y ovario, y en la cual a los pacientes se les realiza una peritonectomía parietal selectiva. Hay una redistribución completa también, donde no hay una adhesión a la superficie peritoneal, es de baja agresividad, especialmente en pseudomixoma peritoneal y mesotelioma, y también se hace una peritonectomía completa y citorreducción extendida. Y una distribución extendida, en la cual están los tumores más agresivos e indiferenciados, como el cáncer colorectal y el cáncer de ovario mucinoso, en la cual requieren una peritonectomía completa con citorreducción extendida. Tradicionalmente se ha considerado la carcinomatosis como una condición terminal. Está presente hasta en el 35% de los cánceres colorectales recurrentes u 8% de enfermedad primaria y hasta en el 20% del cáncer gástrico que se somete a cirugía como un hallazgo intraoperatorio cuando se intenta una intervención curativa. También hasta en el 50% de los cánceres gástricos recurrentes, 70% de cáncer ovárico recurrente epitelial de tipo epitelial estadio 3 y 4, y la mortalidad está más debida a complicaciones de tumor locorregional o el tumor primario. La presentación clínica, por lo general, se da en un 57% de manera sincrónica, asociada a un tumor primario, o metacrónica, como una recidida posterior. Los síntomas son más que todo debidos al tumor primario, como son pérdida de peso, fiebre, cansancio, dolor persistente, cambios en el hábito intestinal, distensión abdominal, ascitis,
o incluso en algunas circunstancias, como en el mucosele, se pueden presentar hasta en el 27% manifestaciones como apendicitis aguda. Los pacientes en los cuales se sospecha una carcinomatosis peritoneal se les debe hacer una historia clínica y un examen físico completo, determinar específicamente las comorbilidades que pueden alterar el pronóstico del curso de su enfermedad, un estado funcional previo y también determinar factores de riesgo individuales como son la desnutrición con albúmina menor a 3 o edad mayor a 60 años. También determinar el ECOG, que es una escala de calidad de vida, especialmente en los pacientes oncológicos, porque entre más deteriorado esté su calidad de vida, hay un aumento de complicaciones. Y siempre tener en cuenta que este tipo de pacientes requieren un manejo multidisciplinario. Como procedimientos diagnósticos ante la sospecha pues, de una carcinomatosis peritoneal, tenemos las imágenes diagnósticas, en las cuales nos ayudan a determinar si el paciente tiene una enfermedad extraperitoneal o incluso tiene una recurrencia. Sin embargo, tiene limitaciones generales como son las formas miliares o placas. La tomografía puede tener una sensibilidad hasta el 90% cuando se determinan lesiones mayores de 5 centímetros, pero puede bajar hasta un 11 o 28% cuando las lesiones son menores de 0.5 centímetros. La tomografía también nos ayuda para determinar la evaluación de la resecabilidad del tumor primario, para prevenir una laparotomía innecesaria. Sin embargo, subestima el índice de carcinomatosis en un 33%. Entre los hallazgos más específicos o que más se encuentran en una tomografía de abdomen que nos hagan sugerir sobre metástasis peritoneales son la nodulidad peritoneal. En esta imagen vemos en estas flechas cómo se ven algunos nódulos, sobre todo en el peritoneo posterior, y también un engrosamiento pues, asociado. La resonancia tiene una sensibilidad hasta el 95% en encontrar nódulos menores de 1 centímetro, una especificidad del 70%, y en combinación con la tomografía tiene una sensibilidad del 80%. Por lo general, las guías recomiendan la resonancia junto con la tomografía como complemento entre ambas, y la resonancia también nos ayuda a explorar la cavidad pélvica. Sin embargo, tiene limitaciones como que se requiere personal experimentado y tiene altos costos y teniendo en cuenta que no está disponible en todos los niveles de atención. La tomografía con emisión de positrones también nos ayuda a determinar la situación anatómica y funcional de los tumores. Tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 98% para una enfermedad extraperitoneal y nos ayuda pues también como para determinar el pronóstico y probabilidad de una enfermedad extraperitoneal. Y las biopsias son el gold estándar en cuanto a las metástasis peritoneales para determinar la positividad de los mismos. Se puede realizar biopsias de peritoneo tanto percutánea o vía laparoscópica. Este concepto de laparoscopia diagnóstica es un tema muy importante, dado que es una herramienta muy útil en este tipo de circunstancias. Tiene una morbilidad baja de 0.4%, con una tasa de éxito de hasta el 93%, y nos permite una visualización directa de las lesiones tumorales. También nos ayuda a evitar laparotomías no terapéuticas que se pueden presentar hasta en el 40%, que pueden incluso incrementar la morbilidad de los pacientes e incluso retrasar también el inicio de terapia sistémica cuando lo requieren. Se utiliza la laparoscopia diagnóstica más que todo cuando las imágenes prequirúrgicas no son concluyentes, cuando los pacientes son potencialmente operables para determinar la viabilidad de la resección quirúrgica, complementa la evaluación preoperatoria y también nos sirven para tomar biopsias por una reestadificación en caso tal de que el paciente haya requerido una neoadjuvancia inicial, seguimiento o en caso de que presente una recurrencia. No se realiza la laparoscopia diagnóstica cuando los pacientes por tomografía son clínicamente inoperables, por ejemplo, cuando tienen nódulos tumorales mayores de 5 centímetros en el epigastrio o tiene compromiso vascular de estructuras importantes como la vena porta o la arteria mesentérica. Y como limitaciones de la laparoscopia encontramos cuando los pacientes presentan adherencias múltiples peritoneales. En cuanto a la técnica quirúrgica, un repaso rápido, dado pues que esto fue motivo de una charla anterior. Tenemos al paciente en decúbito supino, se realiza un neumoperitoneo con trocar por puerto umbilical, se determina inicialmente la extensión de la enfermedad, se valora toda la cavidad abdominal en el sentido de las manecillas del reloj, siendo de una manera ordenada y secuencial, también para determinar si el paciente puede tener una enfermedad distante, regional o local. Siempre se determinan primero las superficies peritoneales, después se buscan las cúpulas diafragmáticas, después
se tiene que buscar en los sitios locales como ligamento redondo, el ligamento falciforme o el gastrocólico. Posteriormente vamos a la pelvis, a las arterias paretocólicas, tenemos que abrir el saco menor, ingresar al hiato de Winslow, y en caso tal de que encontremos una lesión sospechosa se debe realizar una biopsia, especialmente con pinzas o con tijera, y evitar el uso de energía. También se determina la superficie hepática, si tiene compromiso, el colon transverso y el aumento. Aquí vemos, por ejemplo, este es un video que se puede encontrar en la página de la SOGE, que más adelante les explicaré qué es esta sociedad, en la cual es de un paciente que tiene un cáncer colorectal, al cual se le hizo una laparoscopia de estadiaje, hicieron el índice de carcinomatosis, les dio mayor a 20, este paciente no fue candidato sino a quimioterapia sistémica paliativa, y se evitó pues una laparotomía innecesaria. Vemos los múltiples nódulos adheridos tanto al peritoneo parietal del abdomen, a los ligamentos falciforme y redondo del hígado, también al aumento mayor. También hay que tener en cuenta que hay una posibilidad de implantes tumorales en los puertos de los trócares. Es una complicación menor del 1%, y entre las estrategias para prevenirlos está ingresar los trócares perpendiculares al peritoneo, evitar fuga del peritoneo, minimizar la manipulación de las estructuras intraabdominales, proteger los sitios de extracción cuando se requiera extraer alguna pieza para biopsia o una pieza quirúrgica, drenaje adecuado de la cavidad peritoneal, y que los trócares se ingresen por la línea media. También se ha determinado pues como entre cuál de las dos estrategias para determinar el grado de severidad de la carcinomatosis puede ser más útil en los pacientes, si la laparoscopia o la laparotomía. El mejor método que se ha determinado es la laparotomía, porque nos permite visualizar el hemidiafragma derecho, la bursa mental, la pelvis. Sin embargo, tiene una morbilidad asociada, tiene un riesgo de siembras de la herida, y además puede retrasar el inicio de la terapia adyuvante. Al cambio, la laparoscopia tiene ventajas como la afectación, pues se puede determinar la afectación mesentérica de la serosa del intestino delgado, se puede generar adecuadamente el índice de carcinomatosis peritoneal, se pueden tomar biopsias vía laparoscópica, facilitar la reestadificación y posteriormente el tratamiento neoadyuvante. También se ha determinado otro tipo de intervenciones como la laparoscopia o la laparotomía de segunda mirada, cuando los pacientes presentan metástasis temprana, especialmente en cánceres de alto riesgo como los carcinomas colorectales mucinosos, o que tienen alto riesgo de carcinomatosis peritoneal, por ejemplo, los tumores primarios que en su momento de la presentación estuvieron perforados y que incluso tuvieron unas resecciones limitadas que no fueron resecciones R0. También se ha determinado la laparoscopia de segunda mirada en los pacientes que son candidatos a HIPEC profiláctica, en la cual se ha determinado que puede haber una disminución de la recurrencia con una supervivencia global del 44%. Entonces, ¿qué es el índice de carcinomatosis peritoneal? Es una medida de enfermedad peritoneal dentro del abdomen y la pelvis. Nos ayuda a ubicar tanto las lesiones como el tamaño en la cavidad peritoneal. Es una exploración preoperatoria que nos ayuda como a tener un factor pronóstico y también de una viabilidad de la resección completa. Inicialmente fue descrito por el doctor Sugar Baker en los años 90 y elegido por la SOGI desde el 2016 como una terapia de estandarización para el estudio de los pacientes con carcinomatosis peritoneal. Nos ayuda a determinar en ciertas patologías un umbral de resecabilidad, es fácilmente reproducible, y también nos da como un factor pronóstico, porque los pacientes con un índice de carcinomatosis menor a 6 tienen una supervivencia global mayor al 75% a 5 años, pero cuando tienen una PCI mayor a 20 es de 0% a 5 años. Entonces, ¿en qué consiste? Se divide el abdomen en 13 regiones, 8 de ellas en la pared abdominal y el resto son determinados por el yeyuno y el ilio, que son como estructuras independientes que se toman en cuenta. Entonces, dependiendo del sitio donde se encuentre el nódulo tumoral, también se va a determinar el tamaño del tumor. Primero se va a hacer una exploración en sentido de las manecillas del reloj, siendo la región 0 la periumbilical, la 1 en el hipocondrio derecho, la 2 en el epigastrio, y así pues hasta la 8 en sentido de las manecillas del reloj. Y según el volumen tumoral,
podemos determinar si si no se ve un nódulo tumoral, es un puntaje 0. Si es un nódulo hasta 0.5 centímetros, es un punto, hasta de 0.5 a 5 centímetros, 2 puntos, y mayor a 5 centímetros son 3 puntos. Y también teniendo en cuenta la confluencia, si varios nódulos tumorales confluyen en una región, se da un puntaje de 3 puntos. El total es de 39 puntos. La bibliografía y las guías actuales recomiendan que cuando se vaya a hacer un índice de carcinomatosis, si es por vía laparoscópica o vía abierta, se deben tomar fotos o videos para también tener una valoración por un grupo multidisciplinario o por un cirujano experto. Y pues con el avance tecnológico actual tenemos herramientas que nos lo permiten realizar. Por ejemplo, hay torres de laparoscopia en esta institución en las cuales se puede grabar los procedimientos laparoscópicos para un posterior análisis. Pero entonces, ¿por qué es importante el PCI aparte del factor pronóstico? Porque también nos determina qué pacientes pueden ser llevados a una terapia curativa. Las terapias curativas consisten primero en la cirugía citorreductora, que es una técnica quirúrgica muy especializada en la cual se realiza una peritonectomía con resecciones multiviscerales en algunas circunstancias y está implementada desde la década de los 90 por el Dr. Sugar Baker. Se busca eliminar la enfermedad macroscópica mínima o nula hasta de 2.5 milímetros y se ha determinado que la radicalidad más el índice de carcinomatosis en los pacientes con carcinomatosis peritoneal son factores pronósticos. Sin embargo, todavía no hay un protocolo establecido que aún debe dilucidarse y este tipo de cirugías tienen una mortalidad hasta del 2.7% con una supervivencia global de hasta el 87% a 5 años. Cuando estos pacientes se llevan a intervención quirúrgica, también hay una escala para determinar la resección completa o incompleta, en el sentido de que un R0 es cuando hay una ausencia macroscópica de tumor al terminar la intervención, un R1 cuando hay un tumor residual menor a 0.25 centímetros, un R2 de 0.25 a 2.5 centímetros y un R3 mayor a 2.5 centímetros. Y eso también habla de la posibilidad de recurrencia y los factores pronósticos. También otra de las terapias que se ha determinado actualmente para el tratamiento de los pacientes con metástasis peritoneales es el HIPEC, que es una quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, que se está utilizando desde los años 80 en Japón. Tiene una ventaja que limita la difusión sistémica del fármaco en el paciente, aumenta la concentración locorregional del quimioterapéutico en la cavidad peritoneal. Este quimioterapéutico se calienta hasta de 41 a 43 grados durante un tiempo aproximado de 90 minutos y nos garantiza una mayor penetración a los tumores, incluso de tumores de 5 a 7 milímetros. Especialmente importante en la enfermedad remanente menor de 2.5 milímetros, puede ayudar a prevenir la recurrencia y ayuda pues a la exposición de toda la superficie peritoneal en el momento de que se usa. También la SOGI, que es la Sociedad Internacional de Tumores Peritoneales, tienen como unas características clínicas y una selección de pacientes establecidos para los cuales son candidatos para este tipo de terapias. Por ejemplo, los que son exentos de comorbilidades importantes, los que sugieren unos resultados favorables, que la histología no sea con una patología de alto grado de malignidad, que estén en forma, que tengan un ECOG menor a 2, que no tengan obstrucción intestinal o una urgencia quirúrgica oncológica, que tenga una conservación relativa del intestino delgado y colon, que tenga una ausencia de enfermedad a distancia, sean menores de 75 años, y el estudio patológico pues que tenga un grado de diferenciación, presencia de células de anillo de sello, inestabilidad microsatelital o estos marcadores de RAS y BRAF, dado que esto hace que tengan una malignidad de alto grado, con lo cual se requiere que el índice de carcinomatosis sea más bajo o moderado. Y en cuanto haya una situación metacrónica, que sea una metástasis peritoneal posterior a un tratamiento primario inicial, se hace primero como la revisión del tumor inicial previamente resecado para determinar pues, el grado histológico. ¿Qué contraindicaciones tiene este tipo de terapias? El paciente que esté en mal estado general, que tenga una rápida progresión o con histologías de alto grado agresivas, que tenga una baja probabilidad de respuesta, que haya recibido radioterapia abdominal pélvica previa, como les decía anteriormente, que en la tomografía tenga un implante mayor de 5 centímetros en el epigastrio,
mayor de 75 años y se ha considerado que un índice de carcinomatosis mayor a 20, especialmente en cáncer gástrico y cáncer colorectal, no tiene beneficio en cuanto a la supervivencia en caso tal pues, de que se esté pensando en llevar a los pacientes a una cirugía citorreductora y HIPEC. También cuando haya afectación de la serosa extensa, del intestino delgado o afectación de vasos importantes como los vasos mesentéricos, el hilo hepático o la porta con lesiones mayores de 3 centímetros o que tenga lesiones irresecables hepáticas. Ya en cuanto a patologías específicas que producen la carcinomatosis peritoneal, encontramos la primera de ellas, que es la mesotelioma peritoneal, teniendo en cuenta que el mesotelioma es una enfermedad que se produce en membranas serosas, tanto en pleura como en peritoneo, pericardio, túnica vaginalis. El mesotelioma peritoneal difuso es el segundo en frecuencia y se presenta en el 10 al 30% de los pacientes. Es una enfermedad muy rara, se presenta hasta en de 0.7 a 3 personas por millón de habitantes, es altamente letal y está asociada a personas con un promedio de edad de 50 años o exposición a asbesto. Se caracteriza por tener nódulos tumorales difusos y no hay otra alternativa al tratamiento que HIPEC. Sin embargo, tienen un pronóstico malo este tipo de pacientes. El carcinoma peritoneal primario también es una transformación maligna de las células germinales embrionarias por un estímulo oncogénico. Es una entidad de difícil diagnóstico, incluso es por exclusión. Hay una afectación difusa del peritoneo, especialmente en mujeres de edad avanzada, tiene un mal pronóstico y la única terapia indicada es la citorreducción máxima. El pseudomixoma peritoneal, o en la literatura se encuentra como jelly belly o barriga gelatinosa, se caracteriza por implantes multifocales de mucina, que es un glucopéptido que se encuentra en algunos tipos de tumores, especialmente en tumor epitelial perforado del apéndice, del colon, del páncreas o del ovario. También es extremadamente raro, de 1 a 3 por millón de habitantes año. Tiene una presentación variable y específica, pero más que todo es un hallazgo incidental en 1.7 de personas que se llevan a apendicectomía. Tiene una supervivencia del 80%. A estos pacientes hay que hacerle marcadores tumorales de seguimiento y no hay un índice de carcinomatosis establecido. Esos pacientes, la terapia inicial indicada de la citorreducción con HIPEC, si tienen unas características benignas en la patología, se hace seguimiento posterior a ello, pero si tienen características malignas, tienen que recibir quimioterapia sistémica. El cáncer gástrico, que como todos sabemos es el quinto cáncer más común y la cuarta causa de mortalidad por cáncer, la carcinomatosis se puede presentar entre el 20% de los pacientes que inicialmente se han llevado a una intervención quirúrgica curativa y en etapas tardías y hasta en el 35% de manera sincrónica. Sabemos pues que la laparoscopia de estadificación se hace a cabo en este tipo de pacientes con carcinoma gástrico en ciertas circunstancias, según la NCCN, cuando tienen un estadio tumoral mayor a T1, se hace una identificación de las células tumorales peritoneales libres y estos pacientes se pueden beneficiar de la cirugía citorreductora con HIPEC, como lo vemos en este algoritmo, en el cual ellos determinan que si, por ejemplo, tienen una PCI de 0 y una etiología negativa, se llevan a ayudancia y después a la cirugía curativa. Pero si tienen una PCI menor de 7 con una enfermedad resecable, primero se lleva una quimioterapia sistémica, posteriormente se hace una restadificación, si hay respuesta se lleva a cirugía citorreductiva y HIPEC y después terapia sistémica. Pero si no hay respuesta o incluso tiene una PCI mayor, el paciente va solamente a quimioterapia sistémica como manera paliativa. En cuanto al cáncer colorectal, es el tercer cáncer más frecuente, tiene una tasa de curación global del 59%. El índice de carcinomatosis en este tipo de pacientes es hasta 16 con una intención curativa. Más allá de eso no se ha determinado que tenga mejorías en la supervivencia o en la calidad de vida. Y también hay ciertas circunstancias especiales en este tipo de pacientes porque pueden tener metástasis hepáticas sincrónicas y se pueden llevar a cirugía siempre y cuando tengan una PCI menor de 12 y no tengan más de 3 metástasis hepáticas, de las cuales sean resecables. En los pacientes que no tienen indicación de cirugía o intervenciones quirúrgicas adicionales son aquellos que tienen una PCI mayor a 20, una invasión portal, una invasión del mesenterio, lesiones hepáticas irresecables. Y también este tipo de pacientes se llevan a una cirugía o una estadificación de segunda mirada luego de una cirugía definitiva, especialmente si tienen alto riesgo de recurrencia
o de metástasis peritoneales cuando, por ejemplo, tienen una presentación de un adenocarcinoma mucinoso. Entonces ya sabemos que el punto de corte es hasta 16, según lo mencionan específicamente las guías de manejo de cáncer peritoneal suizas, recientemente publicadas. También tenemos que tener varios contextos en cuanto al cáncer colorectal, porque puede ser que este hallazgo de la carcinomatosis peritoneal haya sido en el contexto electivo. Entonces, estos pacientes se tienen que hacer el índice de carcinomatosis, idealmente grabar un video o tomar registro fotográfico para una valoración multidisciplinaria, tomar biopsias respectivas y la citología del líquido respectivo y abortar inicialmente la cirugía planificada siempre y cuando no tenga una urgencia quirúrgica y posteriormente llevar al paciente a una junta de tumores para determinar cuál es la mejor opción de tratamiento. También se puede encontrar una carcinomatosis por hallazgos radiológicos asociada hasta el 50% a metástasis hepáticas, peritoneales o pulmonares. En algunos centros de expertos se ha utilizado la resonancia, también un índice de carcinomatosis, sin embargo también puede tener una posibilidad de subestimar este índice hasta el 30%. Se usa asociado a marcadores tumorales y cuando ya hay una alta sospecha por imagen de una carcinomatosis, estos pacientes se deberían llevar a la laparoscopia para una mayor precisión. Y en cuanto al contexto emergente, el paciente que llega por una obstrucción intestinal o un sangrado de origen tumoral, siempre está la premisa de que menos es más, en el sentido de que, primero que todo, hay que controlar la urgencia. Si está en una obstrucción intestinal, hacer una derivación con un estoma, si está perforado sangrante, resección sin anastomosis, hacer la adecuada medición del índice de carcinomatosis, la toma de biopsias correspondientes y citología, y posteriormente llevar al paciente a una recuperación y a una evaluación multidisciplinaria para determinar cuál es la mejor terapia subsiguiente. En cuanto a los pacientes que ya por características clínicas o porque tienen un índice de carcinomatosis que no tenga una indicación quirúrgica, tenga una edad avanzada, tenga un ECOG avanzado, que no sean sino candidatos a manejo paliativo, se debe tener en cuenta siempre las preferencias, el estado funcional, nutricional y el pronóstico. El equipo de manejo paliativo siempre debe ser llamado de manera temprana, como parte normal de la atención médica, siempre haciéndole entender al paciente y a la familia que no es como que se haya perdido la lucha, sino que hace parte del manejo multidisciplinario, y se debe buscar también el manejo sintomático del dolor, de las náuseas, si presenta algún grado de obstrucción intestinal, dependiendo si es alta o baja, utilizando stents metálicos autoexpandibles o derivaciones gastroentéricas, según sea pues el caso particular de cada paciente, o el manejo de la citis maligna con paracentesis e implante de catéter tunelizado, según sea el caso. En cuanto a conclusiones globales, tenemos pues que la carcinomatosis es un verdadero desafío tanto para el diagnóstico como el tratamiento. Tenemos unas opciones de tratamiento que han evolucionado en las últimas décadas rápidamente, siempre teniendo en cuenta que estos pacientes requieren un manejo multidisciplinario y tratamiento multimodal, buscando una buena selección de pacientes para una opción curativa. En este caso, la piedra angular siempre va a ser la cirugía citorreductora completa, ayudados del índice de carcinomatosis peritoneal para determinar la posibilidad de una resección completa. En centros de alta experiencia en este tipo de intervenciones, la laparoscopia es el método de elección en cuanto al estadiaje inicial y para la medida del índice de carcinomatosis, y para tener en cuenta en la medida de lo posible tomar fotos o videos de lo que se encuentra en cirugía, porque pues, tenemos en cuenta de que esto puede tener una variación interobservadora. Y en caso tal de que le lleguemos a la laparoscopia, siempre usar los trocares en línea media para evitar las siembras tumorales en las heridas quirúrgicas. Eso pues a grandes rasgos era la charla que tenía para el día de hoy. Agradezco la atención, quedo atento a algún comentario o pregunta tanto del auditorio presencial como virtual.